Buenas, en esta oportunidad le vengo a exponer lo que sería mi tercer ítem, que serían columnas de hormigón armado. Estas se realizaron para la materia de prácticas preprofesionales que la imparte el docente, el arquitecto Espinosa Calle Sergio Andrés. Mi nombre es García Molina Alejandra Teresa. En cuanto al contenido, podemos notar que va a haber objetivo, alcance, las responsabilidades, las normativas y permisos que se encuentran, el equipo y herramientas, la operación, el antes, durante y después, las variables, también cada una de estas variables con su respectivo sistema de operación, cómo se realiza, los materiales que se emplean y los detalles constructivos. También cuenta con un sistema integrado de gestión donde se busca verificar la seguridad ocupacional, la seguridad medioambiental y también la calidad del mismo. En cuanto al presupuesto y tiempo de ejecución, está el diagrama de Gantt y los análisis de precio unitario. Y luego está el análisis desde la perspectiva arquitectónica, recomendaciones y glosario. Como primer punto, tenemos el objetivo de las columnas de hormigón, de la realización de este ítem de las columnas de hormigón armado, el cual consiste en describir y explicar el procedimiento constructivo con el que se realizan, ¿no?, estas columnas, detallando tanto los tipos de enfierrado, el armado de los estribos, las barras longitudinales, los responsables que son involucrados, las normativas técnicas que se emplean, el proceso ejecutado tanto antes, durante y después del vaciado y desencofrado, y también incluir el análisis de los precios unitarios de la misma. De igual forma, el cronograma de la ejecución de las actividades y algunas recomendaciones, y también para garantizar el correcto desempeño del elemento y también una calidad estructural bastante buena. En cuanto al alcance, tenemos que estas columnas de hormigón armado son elementos estructurales verticales que están diseñados para recibir y también de manera simultánea transmitir las cargas gravitacionales y laterales, es decir, tanto las horizontales como las verticales hacia los cimientos. Así garantiza la estabilidad y la resistencia de la edificación. Como se puede observar, estas columnas se encuentran en el piso número 3, en la parte superior de la edificación, y estoy delimitando el espacio con rojo de las columnas que llegué a ver cómo las realizaron. En cuanto también el alcance, busca abarcar tanto la provisión de los materiales hasta el área de trabajo, que es arriba, el trazado y replanteo de los ejes, el armado y el amarre de los refuerzos, la colocación y verificación del encofrado, el vaciado y la consolidación del hormigón, así también como el curado, desencofrado y el control dimensional final de las columnas. Para complementar un poco más en este ítem durante el alcance de lo que serían las columnas, vamos a analizar un poco el área de trabajo de la obra en sí, donde podemos ver inicialmente el ingreso, que está marcado con rojo, que es por donde vienen, como se puede ver en la imagen, donde van los camiones, tanto de descarga de materiales como las hormigoneras, para desemplear, ¿no?, la labor que tienen que hacer ahí. Luego también está el acopio de basura, que es muy importante contar con un área específicamente para poder ahí dejar los residuos y poder seleccionar los que van a ser reutilizados y los que directamente pasan a ser escombro y poder ser retirados. Es ahí que se ve que está marcado con verde esta área. Luego está el área de oficina, donde se encuentra el container, donde están las oficinas de tanto los ingenieros como del arquitecto, que están a cargo de la supervisión y el control de ejecución de la obra. Luego, atrás de la oficina se encuentra la bodega, que está marcada con naranja, donde están resguardados tanto los equipos como algunos materiales que se necesitan y se ocupan en la obra en sí. Luego también el lugar cuenta con baños, tanto baños provisionales,
en lo que se está haciendo la obra, la ejecución. Es ahí donde podemos ver que están divididos en dos. Hay tres que son para los trabajadores específicamente y hay uno que está netamente exclusivo, ya que mediante una llave es que nosotros podemos acceder a él, que son todos los trabajadores que se encuentran en oficina. Y luego, después de los baños, está el vestidor, que es donde todos los trabajadores pueden dejar sus cosas ahí, sus mochilas para cambiarse y ya para tanto al ingreso como a la salida del trabajo. Y ya a- posterior a esto, es decir, en la parte de arriba, es donde está la lavandería. Es muy importante marcar esta también porque por medio de esta es donde se engancha una manguera y esta es la que hace que tanto para las losas como para las columnas y también para las demás, para cualquier estructura de concreto necesita el curado, entonces es por medio de este lugar que se emplea eso, ¿no? Luego tenemos en responsabilidades al ingeniero Manuel Borda Segerer como principal encargado de la... Él es el gerente de obras civiles, el cual su responsabilidad aquí es la de garantizar la planificación integral, la provisión de recursos, el control económico y las tomas de decisiones estratégicas mientras supervisa el cumplimiento de normativas de igual manera. Luego, posterior a él, está el ingeniero Jaime Aparicio, que es el director de la obra, el cual asegura que la ejecución cumpla con los planos y especificaciones, valida el cronograma y avance y también gestiona la comunicación técnica entre las distintas áreas de especialidades, ¿no? Luego está el arquitecto Mario Hugo Balcázar Molina, que es el proyectista y fiscal. Este lo que hace es verificar que la obra se construya conforme al diseño aprobado, autoriza también modificaciones y controla la calidad de los materiales y de los procesos. Luego se encuentra el calculista, el supervisor, que es el ingeniero Daniel Guantelo. Él, en el caso de las columnas, revisa el armado garantizando que cumpla el diseño, controla recubrimientos y traslapo. También evalúa la calidad del hormigón previo al vaciado. Ahora, en este caso, la arquitecta Andrea Paredes, que es la residente de obra, esta organiza y dirige la ejecución diaria, supervisando calidad, seguridad, logística y uso de recursos. Luego también entro yo como pasante de obra, la cual apoya en mediciones, controles, documentación e informes, colaborando en tareas técnicas bajo supervisión, claro. Luego está Esperia, que es el encargado de estructuras, que el principal aquí es el capataz, que es Miguel. Luego es Miguel, su rol aquí, su responsabilidad es la de dirigir al personal obrero, controla la correcta ejecución del armado, encofrado y vaciado y verifica niveles, alineaciones y condiciones de seguridad en la cuadrilla. Y luego está el bodeguero, que es Don Víctor. Don Víctor es el que gestiona el ingreso, almacenamiento y suministro de materiales. También controla los inventarios y garantiza la disponibilidad oportuna de insumos requeridos para la ejecución de las actividades en obra. Luego tenemos las normativas, que son las normativas CBH 87, que es el Código Boliviano de Hormigón Armado 1987, que es un modelo base del cual se hace tanto para el diseño como la construcción de elementos estructurales que son de hormigón armado en Bolivia. Ahora, luego de esta nace lo que sería la NB 1225001, que es la norma boliviana de hormigón armado, que es prácticamente la misma que la CBH 87, pero más actualizada, la cual ya esta se ajusta a parámetros más modernos, que conforme va pasando la arquitectura va requiriendo y también los sistemas, ¿no?, nuevos que se van implementando. Es por eso que es como una actualización de la CBH 87.
En algunos municipios y algunos colegios exigen que se ocupe la más nueva, pero hay algunos que todavía siguen usando la CBH87 como referencia. En cuanto a los equipos LPP, equipo de protección, durante el encofrado identificamos que ellos cuentan con gafas de protección, con protector facial, también con casco de protección, camisa y pantalón de seguridad, guantes para protección y también calzados de punta de acero. En este caso, ellos no contaban con lo que sería arnés, ya que sí estaba colocada la línea de vida, pero ellos se manejaban en medio de la losa para manejar el encofrado. Es por eso que ellos, al hacer este trabajo de encofrado, no contaban con arnés. Pero ya hablando de las armaduras, y al menos en las columnas que se encontraban en las esquinas, este personal sí contaba con lo que sería el arnés de seguridad. Y también, como pueden ver, se está haciendo en la parte superior, y es por eso que ellos ocupan protector facial y también gafas de protección, debido a que están expuestos a las altas temperaturas. Luego está también durante el vaciado. En este caso, algunos sí contaban con lo que sería el protector facial, mientras que otros no. Y sí contaban con lo que sería el arnés de seguridad, también con los calzados y con los demás equipos de protección. En cuanto a los materiales que se utilizaron para la realización de las columnas, tenemos las tableras de madera 8O, tenemos las barras de acero corrugado y también los puntales isopandas, también de la marca Murgis. En cuanto a los tableros de madera 8O, estos cumplen la función de formar el molde en realidad provisional que va a tener las medidas requeridas en los planos para donde se va a vertir el concreto fresco, y ya se espera hasta que fragüe y recién adquiera la resistencia que se necesita. Luego, las barras de acero corrugado son elementos principales de refuerzo en las columnas, ya que estas permiten que tanto el concreto y el acero puedan trabajar juntos como un solo sistema. Y luego están los puntales isopandas, que son elementos temporales que no se van a quedar ahí, sino que solo cumplen la función de también del sistema de encofrado, en el cual nos permite que pueda tener estabilidad, seguridad y una correcta forma mientras el concreto pasa a fraguarse. En cuanto a las herramientas que se utilizaron, para la armadura se utilizó lo que sería la moladora para cortar los fierros, la dobladora de fierro manual para ya hacer la forma de los estribos, junto con la grifa, y luego ya con los alambres de amarre y el alicate se los usaron para poder hacer las uniones respectivas a la barra longitudinal con los estribos. Luego, en el encofrado tenemos el martillo con el cual se empezaban a juntar los tablones, y con clavo también. Luego, con la cinta métrica para medir, ¿no?, las medidas respectivas a los planos. Luego estaba el nivel de burbuja para ver que todo esté bien nivelado. La escuadra metálica que aseguraba que estén bien a 90 grados. El hilo de nylon también para lo que sería la alineación y nivelación también. La sierra circular para cortar los tablones de madera. Luego el sargento para ejercer una presión en el encofrado y que ésta no se mueva. Y las abrazaderas, que en este caso eran muy distintas al anterior ítem donde hablamos de los muros. Este tenía un sistema de fierros y unos anillos o unos tornillos en forma circular. Luego está para el vaciado, que se utilizó la pala para distribuir el concreto, la cuchara y la llana que se usaron para lo que sería hacer las maestras, o también
en todo caso distribuir en áreas como que de menor alcance. Luego está el vibrador eléctrico, que era el encargado de una vez vaciado el concreto, era uno de los obreros, era el que se encargaba de pasar el vibrador por el concreto recién colocado. Después está la manguera para el curado, posterior al vaciado. Luego para lo que sería el desencofrado se usó lo que sería la pata de cabra o barra de uña. Luego un martillo, también una llave francesa para empezar a quitar el sistema de encofrado de las columnas, una espátula metálica para cualquier imperfección que tenga la columna, poder limpiarla con ella, y un cepillo de alambre también. Luego en lo que serían los equipos se usó lo que sería la winche, se usó también andamio, se usó la mezcladora y también se usó carretilla. En cuanto a la operación, la dividimos en 3: antes, durante y después. Antes, que es la interpretación de los planos estructurales, la armadura de acero, el encofrado y la colocación de los puntales. Luego en durante es el día del vaciado, lo podemos identificar como 2: antes del vaciado y luego ya en el vaciado del concreto. Y ya después sería el curado del hormigón, desencofrado, el retiro de los puntales y la limpieza y revisión final. En cuanto a interpretación de plano, se inicia el día lunes 1 de septiembre, donde identificamos el plano donde se encuentran las columnas marcadas, y se puede ver algunas columnas que nacen en este nivel, como la C11 y la C17. Las que están con color rojo fueron las columnas que ya finalizaron en el nivel anterior. Luego están las que disminuyen sección, como lo que sería la C10, y a las columnas continuas que vienen desde los pisos inferiores. Luego tenemos también el plano detallado de cada uno de los estribos en las columnas. Hay un detalle de todas las columnas desde la cimentación hasta el último piso. Los que nos interesan a nosotros son del nivel entre el piso 3 hasta el nivel de cubierta, que son las columnas que estamos verificando. Para poder mostrar un poquito más, en este se puede observar lo que estaba yo mencionando, de que es un despiece de armadura de columna, donde se puede ver desde las zapatas, como había mencionado, pero en este caso nos importa el piso 3 hasta el nivel de cubiertas, donde ahí nos marca tanto las alturas, donde inicia hasta donde termina, cuántos estribos hay, cada cuánto, están las barras longitudinales también, cuánto miden, dónde se juntan, se traslapan a las rojas con las azules, por ejemplo, que las azules son las que vienen de un piso previo y las rojas son las que están ya en ese piso. Luego también ahí se pueden ver los datos generales de estos elementos de hormigón armado, tanto para las vigas como para las losas y entre otras. Por ejemplo, aquí podemos marcar de que las de las columnas son un H25, que así se los conoce, porque resisten, ahí tienen hasta unas resistencias de 500. Luego, en cuanto a sus notas, ahí se especifica quién estuvo a cargo del estudio del suelo, quién es el responsable y demás cosas. Luego tenemos los estribos también, que pude identificar los que están en el piso que vamos a ver su procedimiento. Entre esos se encuentra la columna 1, que está ahí su despiece. Cada uno de estos detalles cuentan con las armaduras longitudinales que pasan por medio de los estribos, donde se hacen los ganchos en los estribos, las medidas de los estribos, cada cuánto los estribos, y es así que se va haciendo el desglose de tanto la columna 1, la 2, la 3,
la 9, la 15 y 16, por ejemplo, son un mismo tipo de estribo, entonces los agrupa, la 21, la 27, la 10, la 11, la 12, y también la 26, 26, 28 y 29, que también eran uno mismo. Estas también las especificaciones técnicas como el apuntalamiento. Seguimos manejando lo que son los puntales telescópicos, que estos son regulables, estos se pueden hacer más grandes, más bajos, y por medio de un gancho es que ellos delimitan donde ya es que se tiene que quedar la altura y ya está bien para que no se mueva, ¿no?, la estructura. Están también las planchuelas, que son muy importantes en este caso, ya que estas son las que afianzan el puntal para que no se mueva nada. Y ya con el caño es que se hacen los ajustes correspondientes y se aprieta lo más que se pueda. En cuanto al proceso previo de las columnas, tenemos la colocación de los caballetes. Esto es muy importante de marcar, ya que es con estas estacas donde posteriormente vamos a ver que se colocan los puntales y ahí es donde se afianzan para no moverse. Es por eso que cuando estamos trabajando en una obra, o al menos ellos tienen que tener un dominio de los planos y saber qué ítem sigue, ¿no? No solo enfocarnos en el que está y ya, sino que este tipo de previsiones pueden facilitar el trabajo posterior. En este caso se había hecho el vaciado de una losa anterior, pero el mismo día con el hormigón, el concreto aún fresco, es que se colocan estos ganchos, estacas para hacer, pues, no más fácil el sistema de apuntalamiento, ya que esto es mucho más fácil que empezar a hacer unos pequeños muertos, se llaman, que son como que una base donde se van a apoyar los puntales, que es más complejo, es más tedioso. En cambio, las estacas simplemente, como menciono, se las colocan aquí en el vaciado del concreto, y ya cuando se quieran retirar solo se lo corta con la moladora y queda lisa la losa. De igual manera marco que se dejaron los pelos, que es por donde se van a hacer las siguientes columnas de este respectivo piso. Y ya por último también otro video donde se muestra igual a detalle lo previo al inicio de este ítem. Ya iniciando el día miércoles 3 de septiembre, tenemos que ya se empezó con lo que sería la elaboración de algunas armaduras, donde se vio anteriormente en los planos, pueden identificar medidas, anchos y cuánto. Esto es muy importante recalcar, ya que la dobladora manual se encuentra en la parte de abajo, y de ahí ellos ya subían los estribos y se armaba ya en sí la armadura con las barras longitudinales en un piso antes, en el piso 2 para subir al piso 3. Y como había mencionado en el EPP, se encontraban algunos trabajadores haciendo la unión de ambas armaduras, siempre contando con el equipo de seguridad, es decir, el arnés y la línea de vida, ya que ellos se encuentran haciendo trabajos en esquina y ya están en un piso considerablemente alto. Y de igual forma ya se puede ver que están las armaduras arriba y algunos tablones. Luego el miércoles 3 también seguimos con la ubicación de los encofrados ya en los sitios de las armaduras, es decir, que una vez colocadas las armaduras y hechos los encofrados de madera, se los une para ya formar lo que sería todo el encofrado previo para el respectivo vaciado. De igual forma, a este encofrado se le añade lo que sería el desmoldante, que en este caso es aceite quemado, para que cuando se tenga que retirar sea más fácil el desprendimiento de la madera con el hormigón. Luego es aquí donde empieza el embalaje de los encofrados, es decir,
Primero hacen cada tablón suelto y ya empiezan luego a como que unir cada uno, que son una en tres, ya lo colocan en la armadura y ya el cuarto lo afianzan ahí, estando ya en donde se va a hacer la columna. Y para esto también se utiliza en este caso lo que sería sargento, que es una herramienta que aprieta y hace que no se mueva el encofrado para que ellos puedan ya calabarlo y que esté bien asegurado. Y ya el viernes 5 de septiembre tenemos la colocación de los arriostres diagonales. Esto, como mencioné, estos arriostres diagonales pueden ser, si bien el puntal, que está en este caso en esta imagen que marco, está a una maderita. También existen los tensores que normalmente se los usaron en aquellas columnas que no cuentan con mínimamente 2 puntos o 3 puntos donde ellos puedan ajustar estos arriostres diagonales. Es decir, que están, por ejemplo, esta columna está en ese lado, ya no hay losa, entonces solo tienen un punto de apoyo. Es por eso que se utiliza ya los tensores. Luego está también, se coloca solo algunos diagonales, ya que todavía seguían armando, como se puede ver, solo hay encofrados unas 2 o 3 columnas aún, pero ya para el día lunes 8 de septiembre se empieza también a seguir encofrando las otras columnas faltantes, siempre trabajando con arnés, con el equipo de seguridad y los tablones. Ya al haber tantos puntales y ya un sistema ahí arriba, ya no se podían hacer los encofrados ahí arriba. Ellos bajan al piso número 2 y ahí es donde los arman y por medio de una cuerda es que ellos lo van subiendo los tablones. En cuanto a la colocación de puntales, el día martes 9 de septiembre podemos identificar varios tipos de tanto apuntalamiento como de sujeción del encofrado de la losa. Es decir, que algunos están con una maderita y con algún clavo, perdón. Luego también está algunos puntales que no apoyaban a las estacas, sino que a las mismas otras columnas. Luego está también algunos en las esquinas que estaban los puntales apoyados, por ejemplo, en ese caso a la viga canal. También está ahí abajo, se puede observar como cuarta imagen que los puntales se apoyaban en las estacas que yo había mencionado, que se colocan durante el vaciado de una losa previa a esto. Y están también los tensores. A su vez están un sistema que combina tanto unas tuercas como unas barras de acoplamiento que hace o ejerce presión para que el encofrado no pueda tener alguna fuga y hacer, se pueda empezar a salir el agregante como el agua con el mismo hormigón, no se llega a salir y se hagan las segregaciones y a consecuencia de eso se hagan las cangrejeras. Es por eso que se evita o se busca el poder cubrir completamente bien el encofrado, porque es gracias a esto que después el vaciado se hace de una mejor manera. Es por eso que aquí hay que tener mucho cuidado y verificar muy bien. En el día martes 9 de septiembre ya vemos en cuanto al apuntalamiento que ya aquí ya sí se estaba notando de la arriostre diagonal que se busca que formar unas X que afianzan tanto la parte inferior como superior de las columnas y que esta no se puede llegar a mover porque uno puede medir abajo, eso no es decir el ingeniero de columna a columna y puede medir bien, pero si nos vamos a la parte superior y medimos, puede variar. Entonces por eso que se colocan estas diagonales en X. Y luego podemos ver también que se implementó un tipo de
sistema nuevamente usamos las sospandas como en la losa acetonada, pero esta vez era para también un tipo de sistema provisional que era como generaron unos fondos entre las columnas, que era para que el obrero que esté encargado de hacer el vaciado de las columnas pueda poder moverse por esa zona y sea más fácil, ¿no? El vertido. De igual forma, abajo podemos ver que se encuentran varias puntales apoyados a las estacas mencionadas. En cuanto a la elaboración ya del hormigón, en el caso de las columnas, se hicieron con la mezcladora de la empresa de Crustel. Algo que me pareció bastante interesante es también que ellos hicieron un agujero, un pozo ahí para que, como se puede observar en el video, ahí baje el balde donde se vierte el concreto hecho en la mezcladora, que lo traen en una carretilla. Y ya de ahí ellos puedan subirlo por medio del winche al piso número 3. Y esto de hacer el pozo lo hicieron para evitar el cansancio, ¿no? De tener que llegar con la carretilla y en vez de que se tenga que elevar un poco la carretilla y hacer más fuerza, ellos poder llegar directamente con la carretilla a vertir el concreto al balde, es decir, por agilizar. Luego, una vez subió el concreto por medio del winche, ahí arriba también se esperaba otra persona con carretilla, donde se lo vierte ahí, se lo vacía, como se puede ver en el video, y este lo llevaba a la zona donde se encontraban los demás trabajadores, uno en el andamio, que a ese que se le pasaba en algunos baldes, y al del andamio le pasaba al que estaba en la parte superior, en los fondos realizados, para su vertido a las columnas, que prácticamente aquí analizamos ese sistema, ese circuito que menciono, que es donde en este caso es para la elaboración del hormigón con la mezcladora. En el caso del curado, como ya había mencionado al inicio, está la lavandería en ese lado inferior del terreno en sí. Es de ahí que hacen con una manguera que esta suba hasta el piso para poder hacer la realización del curado y de igual forma para rellenar los turriles donde se hacen las mezclas. Ahora, en cuanto a la armadura, el sistema está de que el material en sí, los fierros están ahí en el patio. La dobladora manual se encuentra ahí también en el patio delantero, donde ahí ellos hacen los estribos, los doblan, y una vez doblados los suben al piso número 2 que se encuentra ya arriba, y ahí es donde ya se los arma con las barras longitudinales para poder subirlo luego a lo que sería el piso 3 donde se estaba realizando la columna. Luego está para el vaciado. Para el vaciado está la mezcladora también, como había mencionado ahí abajo, la cual por medio de unas carretillas los llevaban hasta ese punto marcado, donde, como se vio en el video, lo vierten en un balde, el cual es subido con la wincha. Luego están donde están los materiales, que se pueden ver ahí, la harina, el ripio y también está el agua. En cuanto al cemento, este sí está un poquito más protegido, está cuidado y solo se lo saca cuando se va a hacer mezcla y para el vaciado. Luego está el retiro de escombros, que es en la parte más cercana al ingreso, donde ahí se los deja para que venga un camión y se los lleve. Ahora, en cuanto a la secuencia del vaciado de las columnas, se empezaron con las que están inferior en el plano, las de color lila, que fueron las 3 primeras que se vaciaron, luego siguieron posteriormente a las otras 3, luego así secuencialmente hasta llegar a vaciar completamente todas. Las que están con rosados, esas no se vaciaron ese día, ya que no sé si por un imprevisto o algo, pero
La elaboración de la escalera quebrada estaba un poquito más atrasada y ya después se vaciaron esas columnas. En cuanto a también igual se hacen lo que serían las probetas, y algo que nos mencionó el ingeniero es que cuando necesita que ya tenga con el 80% de resistencia, se mandan a lo que sería este laboratorio, que sería el INSILAT, que es donde hacen las muestras la empresa de Crustel. Y luego está el aditivo, ¿no? Que en este caso las columnas sí tenían, ya que querían que este proceso sea un poco más rápido, ya que necesitaban hacer la losa de vigueta pretensada que se encontraba arriba de estas columnas. Luego tenemos el vaciado del hormigón en los encofrados, donde principalmente marcamos de que este hormigón es un H25, que tiene la característica de resistencia de 25 megapascales, equivalente a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como podemos observar, en el primer video se ve cómo están vertiendo el concreto a las columnas, y se hace una pequeña canaleta de la misma madera, la cual guía al hormigón y pueda caer en el interior del encofrado sin que tenga una segregación. Y también evita la caída brusca del mismo hormigón. Es por eso que es necesario hacer este tipo de canaleta para el vaciado. Luego, en el siguiente video podemos ver que se hace lo que sería la vibración del mismo, que se hace con el vibrador de aguja, donde se lo mete dentro del encofrado para que éste pueda vibrar desde la parte más baja hasta arriba. Esta herramienta es utilizada, como se menciona, para compactar el hormigón. Y ya de ahí, en la imagen de arriba, a mano derecha, se puede observar cómo está el trabajador que yo había mencionado. Se coloca en el fondo, que se hizo como un sistema temporal, que por medio de ese y una línea de vida, él está ahí trabajando para poder hacer el vaciado de las columnas. Luego está la verificación de la verticalidad de las columnas, que se realiza el viernes 12 de septiembre, donde ya colocan lo que serían unas plomadas un poquito que son hechas ahí mismo en obra, que normalmente son cilindros de tubos de PVC que están vaciados con concreto, donde se busca, y todas las columnas tenían este tipo de plomadas para que estén verificando de que está bien nivelada. En cuanto al fondo, vuelvo a marcar ahí, que es por donde se está trabajando. Y también, como había mencionado, acá se pudo notar que en algunas columnas sí pasó lo de que se empezó a salir el agregante más líquido, y eso a futuro no es bueno, ya que provoca lo que serían las cangrejeras, que ya posteriormente vamos a hablar un poco más de eso. Justamente lo mencionado, las cangrejeras, el miércoles 17 de septiembre se hace lo que sería el curado y el desencofrado de las columnas. El miércoles 17 nosotros ya llegamos y estaban ya desencofradas, pero podemos verificar de que como ya había mencionado, se llevan las probetas al laboratorio para confirmar que el hormigón alcanzó la resistencia. Luego se hace el retiro de los arriostres, es decir, de todo el sistema temporal que se hizo, tanto los puntales como las sopandas y entre otras cosas más. Luego se empieza a aflojar con tanto las cuñas como los pernos y las abrazaderas que se pudo observar durante el encofrado.
Luego ya se desencofra panel por panel con mucho cuidado para no dañar el concreto. Luego se limpia y almacena los encofrados ya que pueden ser utilizados nuevamente hasta una o dos veces cada madera. Hasta el punto en el que ya no se pueden usar es cuando ya están bastante, no están no están verticales, sino que ya empezaron a doblarse. Y luego ya por último tenemos la revisión de las columnas y reparar detalles como en algunas columnas se puede identificar lo que serían justo lo mencionado, las cangrejeras, debido a que se habían filtraciones y se empezó a salir el agregado. Luego están las probetas. Estas probetas nosotros identificamos que las tenían en un balde, donde ellos marcan y ponen ahí con un marcador cada probeta de qué ítem es o de qué tipo de estructura es, si es de la losa, si son de las columnas, si son de cimentaciones, si son de vigas, etcétera. Y el por qué se colocan en agua, debido a que si estas probetas se secaran, daría una resistencia mucho más baja y no reflejaría lo que en realidad está ahí en la estructura. Es por eso que se las coloca en un balde y después se mantienen húmedas durante al menos 7 días para evitar tanto fisuras y asegurar la resistencia. Esto hablando del curado de la columna, que es lo mencionado, incluso en las losas, que se tiene que mantener el curado durante 7 días para evitar fisuras. Y luego ya tenemos el miércoles 17 de septiembre el resultado final y los acabados, donde podemos ya observar las columnas ya desencofradas y ya en este caso es una imagen muy posterior, ya que aquí ya se había realizado también lo que sería las losas de viguetas pretensadas. Como había mencionado, una vez retirados los encofrados, se hace con la espátula mencionada, se raspan, ¿no?, algún tipo de saliente de concreto para que estén más lisas, se limpian con espátula, también se aplica el desmoldante a las maderas que se sacaron para poder volver a utilizarse en alguna otra posterior. Y el martes 23 de septiembre tenemos lo que sería el retiro de las maderas, la limpieza de la área y el inicio de lo mencionado de la vigueta pretensada, que es la que se colocó arriba. Es por eso que era muy importante las probetas y el poder confirmar que ya tenía la resistencia necesaria, ya que se iba a empezar otro ítem que estaba arriba de las columnas. Es por eso que si en caso no llegaba a cumplir, se tendría que esperar más tiempo hasta que si tenga el 80% de la resistencia necesaria. Luego, como podemos ver en el piso 2, se empieza con a ordenar y a quitar todo lo que se usó para la realización de las columnas y ya ahí ellos seleccionan qué maderas pueden servir para un posterior encofrado y cuáles ya, ya cumplieron su vida útil y se las manda como escombro o también material que vienen y lo llevan en un camión. En cuanto a las variables, la mencionada, ya que la variable A fue las columnas de hormigón armado, la variable B serían lo que serían las columnas de acero y como variable C tenemos las columnas con torsión, que serían columnas de ladrillo. En cuanto a las columnas de acero, podemos observar de que estas columnas ya vienen hechas, que son elementos que se producen en fábrica y entonces ya vienen ahora ya con la forma ya pedida antes. Estas son un material bastante fuerte, resistente y duradero. Este material es versátil ya que se puede cortar, soldar, desoldar y perforar con gran facilidad. Ahora, algo que se caracteriza cuando se hace con este tipo de columna es que estas pueden alcanzar entre una separación entre 12 hasta 15 metros. Pero como se recalca aquí,
Esto tiene que ser previo visto por un ingeniero calculista. Y luego, entre sus ventajas principales de este tipo de columna está el mejor aprovechamiento de espacio al contar con distancias más largas, la alta resistencia que esta tiene, la reducción en cuanto a costo de construcción, ya que ya vienen hechas, la precisión estructural, también la flexibilidad de diseño, el bajo costo de mantenimiento y un menor impacto ambiental al no contar con un encofrado de madera y no tener residuos. En cuanto a materiales, para este tipo de columna se utiliza lo que serían los perfiles laminados, que son las columnas en sí y las formas que van a tener. Es ahí donde se dice que se pide las que van a utilizarse en la obra, ya que hay un distintos tipos. Luego también están las placas de anclajes y pernos, que en cuanto a este tipo de columna es lo que destaca o se más resalta de este tipo de columna es su sistema de anclaje. Entonces también para eso se necesitan lo que serían las placas de anclaje y los pernos. Luego está los rigidizadores, que son los que mantienen firme tanto la base como la columna en sí metálica. Luego tenemos la soldadura, que es con lo que en sí se une. Luego también tenemos los pernos estructurales, que es lo que más destaca en este tipo de sistema de columnas metálicas. Luego tenemos las pinturas protectoras. En este caso yo puse el imprimantes que son anticorrosivos, ya que al ser metálicos se necesita cubrir, ¿no? Para evitar posibles desgastes muy rápidos y que duren más. Y luego los calces metálicos, que es una base que se coloca para poder nivelar bien lo que serían las placas de anclaje con la base. En cuanto a la operación, aquí podemos ver un video de cómo más o menos se hace el sistema de anclaje, donde primeramente tenemos el replanteo y verificación de anclajes, qué sistema se va a usar, qué tipo de pernos, entre otras cosas. Luego ya está la colocación de la placa base, el izado de los perfiles. Ahí las uniones también, las uniones que pueden ser de dos formas, pueden ser soldadas o pueden ser apernadas. En todo caso, la que más ocuparían sería la de los pernos. En el video se muestra la de los pernos, cómo es el sistema, donde en algunos en el video se puede mostrar el sistema de anclaje de estos, los pernos, donde en muchos casos se hace una base o una cimentación a la cual se los coloca. Esto se me hace muy similar a lo que habíamos mencionado en las losas, que se dejaron unas estacas para su futuro anclaje. En este caso, al vaciar este tipo de concreto, de cimentación, es ahí donde ya previamente se tiene que dejar para poner ahí los pernos y hacer el anclaje. Desde la armadura ya viene con ese tipo de, de previsiones. En cuanto a detalles constructivos, tenemos lo que ya había mencionado. Está la columna metálica, están los pernos de anclaje, se puede ver la placa también de anclaje a la cual van sujetados los pernos, se pueden ver las cartelas, se pueden ver también los dados, que es la estructura está de hormigón armado, la estructura de igual forma del armado. De esta forma, esta es una vista en corte. Ahora en planta también se puede ver la columna, su forma,
También se pueden ver la placa de anclaje y los pernos. De igual forma, en una axonométrica en tipo radio X podemos ver también cómo funciona el anclaje, la armadura y los pernos. Y ahí podemos observar más detalles, bastantes detalles hay de este tipo de sistema y cómo se apoya a la base de la columna. En cuanto a la variable número 3, tenemos las columnas de ladrillos, que son las mencionadas que yo dije de torsión. Estas columnas de ladrillo son unos elementos verticales que pueden tener dos funciones. Que están unidas también, que son con ladrillo y con mortero. Y estas pueden tener dos funciones. Pueden ser estructurales, que soportan carga, que estas son con un núcleo, y las arquitectónicas o decorativas, que estas simplemente son para poner en cercas o rejas o para darle un toque más rústico a las casas. Entre esas pueden ser estas columnas de ladrillo, pueden ser de tres formas: maciza, con un hueco, y también pueden ser con núcleo de hormigón, que son las que son estructurales. En este caso, a mí me pareció bastante interesante hablar más a detalle de la columna salomónica, que también es una columna de ladrillo con mortero, pero con un sistema un poquito más distinto de lo convencional. Estas tienen un fuste, es decir, toda la parte de la columna está con una forma helicoidal que da la sensación de espiral. Principalmente están construidas de lo que sería el ladrillo, y está, a diferencia de las columnas normales, busca este efecto, ¿no?, de tener de torsión. Después está que este tipo de ladrillos que forman los espirales dan un aspecto más artesanal y muy tradicional. Son ideales para exteriores que buscan un acabado más rústico, o también los jardineros. Aun si bien pueden ser más decorativas, también pueden llegar a cumplir la función estructural. En cuanto a los materiales, como yo mencioné, se utilizan principalmente los ladrillos. El mortero ya es opcional si uno quiere hacer el núcleo estructural, que es de hormigón y acero, selladores o hidrofugantes para la humedad, porque debido a que si estas van a estar en el exterior, se tienen que colocar un sellador. Y luego tenemos la base y el capitel. La base, que es la parte inferior de la columna, y el capitel, la base superior. En cuanto a la operación de estas columnas de ladrillo con este sistema de torsión, podemos ver en los videos, en el primero, como por medio de un molde ellos van haciendo el efecto de torsión debido a la inclinación del ángulo, que esto también es previamente diseñado para poder ver qué efecto quieren que tenga esta columna. Y en el segundo ya podemos ver cómo, si se está realizando la mezcla con el mortero, se lo coloca los ladrillos y también manejan el mismo molde y verifican con la burbuja de nivelación para corroborar de que esté bien. Primeramente, en la operación podemos decir que se tiene que definir el estilo y el tipo de espiral que se quiere lograr. Luego definir si va a ser esta decorativa o estructural, ya que si es estructural, como se había mencionado, debe tener un núcleo. Luego diseñar la geometría helicoidal. Luego planificar el núcleo interno si existe, ya que tiene una armadura. También cómo se van a integrar el ladrillo en el giro. También el diseño tanto de la base como del capitel, que son lo que mencioné, la parte inferior y superior de esta columna. Y cómo esta se integra a también elegir los acabados y sellado, y ya cómo esta se integra al espacio arquitectónico. En cuanto a la operación también, logramos ver qué tipo de ladrillo. Normalmente se utiliza el ladrillo macizo, tanto el macizo o de 18 huecos, que son los más utilizados para este tipo de columnas, que son de medidas como de 13 centímetros de ancho, puede ser de 24 de largo y 9 de alto.
En cuanto a las dimensiones, para una estructura, en este caso se está viendo lo que sería el armado de una columna de 20 por 20, donde se consideró algunas medidas, por ejemplo, cómo va a ser el tipo del sistema con 13 centímetros. Como se puede ver, se coloca uno encima de, como que siguiendo una secuencia, los 4 ladrillos, y en medio hay un núcleo, que es el que yo había mencionado, que tiene una armadura. En cuanto a la rotación, esta se la toma en cuenta de acuerdo a la cantidad de, de hileras que van a haber hasta que sea la sexta fila. Es importante que al llegar a la secta tiene que llegar a los 45 grados. Es ahí donde se va viendo el tipo de inclinación que tiene, que en este caso fue de 9 grados cada fila que iba subiendo. Así hasta llegar a la fila número 6, como se puede observar. Y ahí se hace un segundo bloque siguiendo también la misma secuencia. Es aquí lo que el sistema es interesante, ya que vemos que la pieza 1 y la pieza número 11 se van a encontrar en la misma posición. Como que ya dio el giro completo y vuelve a su misma posición la pieza 1 y 11. Entonces ahí que uno puede analizar y ver de que ya a partir de las 11 piezas ya realizadas las inclinaciones, estas se empiezan a replicar hasta llegar a la altura que se necesita. Y ya en cuanto al vaciado del concreto es lo normal, como la columna antes vista de hormigón armado, solo que esta obviamente no necesita ya el encofrado, ya que los mismos ladrillos hacen la función de encofrado. Luego aquí podemos observar detalles constructivos, donde se puede ver cómo se ve el ladrillo visto, las columnas de acero, el mortero, la mampostería y entre otras cosas más. Los tipos de rotación, cuántas hileras hay, cada cuánto, qué inclinación tiene, y los espesores. Y ahí también podemos observar cuántos ladrillos se pueden colocar para hacer las distintas dimensiones de columna. Hay la de 20 por 20, que es como que un ladrillo por cada extremo. Hay otras que llevan 2 y 1 en cada extremo, y entre otras dimensiones más. Luego el sistema de operación integral se pudo analizar y ver respectivamente de que si cumplen con varias cosas como el personal capacitado, el control del EPP, los cascos de seguridad, el calzado de seguridad, los guantes también, con la protección ocular también auditiva, los cinturones porta herramientas también tenían, el arnés de seguridad también contaban con andamio. También se revisó que el encofrado esté aplomado, riostrado y que tenga bastante rigidez. También se verificó el estado de los puntales, que sean buenos, y también de los arriostes diagonales. Y se hizo la revisión de la calidad de acero y refuerzo. En cuanto al control de orden y limpieza en este ítem fue bastante complejo, ya que se encontraba en ese piso haciendo no solo las columnas, sino habían otras 2 actividades más. Entre esas estaba la viga canal, si no me equivoco también estaban haciendo el techo de calamina, entonces como que el orden ahí no hubo mucho, y es por eso que yo le coloco que no. En cuanto a medioambiental, el área no estaba delimitada nuevamente. El manejo adecuado de los residuos como las bolsas, clavos y maderas no, porque estaban en el piso y uno tenía que pasar con cuidado. Y luego residuos de cemento y hormigón no vertidos al suelo. Como pudieron ver, en la movida del hormigón es bastante largo para este ítem, ya que se encontraban abajo y subía hasta el piso 3. Y sí hubo vertido de bastante mortero en esos tramos, debido a tal vez la rapidez con la que los obreros estaban trabajando, tal vez el cansancio, pero dejaron bastante residuos. En cuanto a la calidad, tenemos antes que si cumple con todo, verificación de planos, revisión y aceptación del acero,
de la verificación del armado según el diseño, la comprobación de alineamientos y plomada, la revisión de puntales y arrastramiento, la validación del acceso seguro y la aprobación de la mezcla del concreto. En cuanto a durante, también se tiene que todo, que se cumple con todo, como la verificación previa al vaciado, la supervisión del vaciado continuo y que no tengan interrupciones muy prolongadas, el uso correcto del vibrador, también el control de la verticalidad de las columnas, la verificación del relleno uniforme de las columnas, evitando segregación. Sí hubo una que otra, pero dentro de todo sí cumplía bastante, ya que eran altas columnas y la mayoría sí estuvieron bien. Y luego el registro del tiempo de inicio y fin del vaciado. Y ya después en la operación, en la etapa después, que es el curado, desencofrado y retiro de puntales. En este caso se hizo el curado, todas también sí cumplen. Se hizo el curado efectuado durante los 7 días establecidos, el desencofrado autorizado por supervisión, cuidando que no tenga golpe, revisando fisuras, nidos de abejas o defectos. También el retiro de puntales según el tiempo, la verificación de la superficie y apariencia de la misma, y también el orden y limpieza posterior a la actividad. En cuanto a presupuestos y tiempos de ejecución, tenemos el análisis de precio unitario del ítem proporcionado por Brustel, que en cuanto a las columnas de hormigón armado con una resistencia de 152,49 kilogramos por metro cúbico, da de 4.630,9282 centavos. En cuanto al tiempo de ejecución, podemos observar que inicia el 1 de septiembre y se finaliza el martes 23 de septiembre. Los días laborales fueron 19 y los días de calendario fueron 23 días. En cuanto al análisis de la perspectiva arquitectónica, la función estructural como base del concepto de diseño, siempre se busca de que las columnas no dañen el diseño. Entonces, si nosotros desde antes de que inicie antes de que empiece con sus cálculos y las medidas y los parámetros que haga un ingeniero, nosotros como arquitectos debemos ya desde antes prever y poder dar soluciones ya más reticuladas, con una cuadrícula, para que pueda estar tanto arquitectónicamente como estructuralmente en armonía y puedan estar bien. Ahora, estos elementos también cumplen, hay una relación entre la fórmula y la estética, donde las columnas aportan expresividad, como bien se pudo mostrar en la primera, son más estructurales, buscan un diseño más industrial. En cambio, las otras columnas, que son las metálicas, al ser más de este material, buscan dar una expresión de más ligereza, y están posteriormente las de ladrillo visto con torsión, que buscan ser más que todo llamativas. No solo puede también cumplir una función estructural, pero buscando también desde lo rústico y también ser diseñadas, que no solo sean un simple elemento cuadrado, sino que puedan ser también aprovechados para mostrar un diseño mayormente, sacarle el provecho a este diseño. Ahora, en cuanto a materialidad y su impacto, es como acabo de mencionar, el tipo de material que se utilice para la columna define qué sensaciones y lenguaje uno quiere transmitir. Luego está la interacción con el espacio y la funcionalidad. Una columna que rompe con la visual hace que
que esté fuera de lugar no se ve agradable. Entonces, siempre se busca la lógica espacial para que ésta pueda sacar su mayor provecho. Ahora, en cuanto a las perspectivas de confort y habitabilidad, ya sea la presencia o la ausencia de una columna afecta tanto para la iluminación natural, ya sea como sombra, obstrucción o tamizado, la ventilación del espacio y la circulación del usuario y la colocación de mobiliarios y equipamiento. Entonces, como análisis desde la perspectiva arquitectónica personal mío, es muy importante eso, ¿no? De que nosotros también manejemos un lenguaje donde busquemos, si bien en algunos casos siempre se la busca ocultarla, también no tener el miedo a que a que puedan ser mostradas y sacarle provecho a estas columnas vistas, ¿no? Que puedan ser más decorativas, no necesariamente hay bastante, hoy en día actualmente las columnas pueden ser trabajadas de muchas maneras, incluso llegan a haber algunas con vidrio, he visto, que son columnas mezcladas, que tienen materialidad mixta, es decir, puede ser con hormigón, con luces, con forma. Entonces hay muchas formas de jugar con ella y sería un desperdicio no poder aprovechar eso, ¿no? Entonces, como arquitectos nosotros tenemos que buscar que estos también puedan jugar un rol muy importante dentro de una obra. En cuanto a recomendaciones, yo puedo dar dos que se pudo ver en obra, que son las cangrejeras y también las coqueras o picado. En cuanto a las cangrejeras, es lo que yo había mencionado, el mal encofrado, la vertida del concreto desde muy altas alturas hacen, ¿no? que se agriete o la mezcla no baje como debería. Entonces es ahí donde ocurren este tipo de cosas, pero no es como que no tenga soluciones, siempre y cuando estas sean superficiales, lo que se puede hacer es limpiar, humedecer y rellenar con mortero. Después, están las coqueras o picados, que en el caso de la obra, como yo había mencionado, al ser la realización de los ítems de los muros, se dañó un poco las columnas, se raspó, que si bien uno puede decir, ay, exagera, es muy poco. Cuando nos acercamos fue bastante el recubrimiento que se empezó a picar. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar constantemente viendo que no sean este tipo de cosas. También buscar que no sea tan invasiva las variaciones que se hagan. Por ejemplo, en este caso normalmente ocurre cuando se tienen que colocar los marcos de madera para las puertas o ventanas, donde se realizan unos picados para poder a esta juntarla. En cuanto a recomendación, ahí se dice que en vez de picarlas o dañarlas, se pueden asegurar con otro sistema que sea menos dañino o menos invasivo, como lo serían los tarugos o los tirafondos, de tal manera que la columna, del daño que tengan sea mínimo. Ahora también algo que pude ver aquí, que uno puede decir, bueno, mientras más pequeña el daño es menos, no. En realidad, mientras más pequeña la superficie que se pica es mayor de la columna, entonces afecta bastante. Y en cuanto al glosario, tenemos las cangrejeras, que son los huecos irregulares dentro de la columna, donde solo queda la piedra, pero falta la pasta de cemento. Este defecto aparece cuando el hormigón no se acomoda ni compacta alrededor de las armaduras, ya sea por mala trabajabilidad, exceso de piedra o vibrador insuficiente o en exceso. También está la lechada, que es la mezcla muy fina de agua, cemento y partículas finas del hormigón que tiende a escurrir por las juntas mal selladas, que es ahí que está la que provoca la cangrejera. Luego está que se da por el exceso de fuga de lechada, es un síntoma de que el encofrado está mal ajustado y esto puede causar la segregación
lo que había mencionado. Luego los arriostres son las barras o las tablas inclinadas o que amarran el encofrado para que no se muevan durante el llenado del hormigón. Este evita el desplazamiento, como había mencionado, se los coloca ñequi para tanto que en la parte inferior como superior estén bien arriostradas. Luego, pato es el nombre que se le conoce en términos coloquiales entre los albañiles que le dan a la cuchara metálica, que también cuchara es otro término de los mismos albañiles en sí, porque el término real con el que uno va y compra o que sale en internet es palustre, pero a eso se les conoce de manera más coloquial como cuchara o pato. ¿Y por qué se le dice pato? Por la forma, ¿no? Que da la parte ancha, como si fuera el pechito, y el manguito que está extendido hace la forma como si fuera un patito. Luego está la aguja, que es la aguja, normalmente les llaman a lo que sería el vibrador, debido a que la parte que se introduce dentro de la mezcla es bastante parecida a una aguja, ya que es muy delgadita. Y luego está el gallo. El gallo es el alicate especial que es para amarrar los fierros, que es el alicate de amarre, pero también lo conocen como gallo. Después, este permite que los estribos queden bien ajustados y que el acero no se mueva durante el vaciado. Con eso concluiría mi presentación de mi tercer ítem, que sería sobre la realización de las columnas de hormigón armado que se están realizando en la obra de las oficinas Plus Comagro y que están a cargo de la empresa Crustel. Muchas gracias.